noticia del día es traída para ti por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con La Fija. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones. 1. El mercado argentino se está mostrando cada vez más optimista respecto al devenir de la economía del país, y así lo demuestran el desplome de los dólares paralelos y proyecciones de devaluación del oficial de 4% para marzo y 7% para abril, muy por debajo de donde habían estado esos porcentajes hace unas semanas. Como señala en su último informe la consultora 1816, también sorprendió a la baja la inflación de enero, mientras que se recibió muy bien el dato de déficit financiero cero de ese mes. La gran pregunta que se hace 1816 ahora, a pesar de ese optimismo, es cuánto va a aguantar la calle y cómo va a ser el gobierno para sostener el resultado fiscal en el Congreso, teniendo en cuenta que las jubilaciones ya se licuaron por un 30% real interanual y es difícil pensar que el gobierno logre el equilibrio solamente a través de la licuación. Por último, el problema recurrente de los pasivos remunerados del Central. Los pases, por lo pronto, siguen en 29 billones de pesos o 25.900 millones de dólares al contado con liqui. 2. Javier Milei anticipó en una entrevista con Radio Rivadavia el viernes que la economía argentina va a enfrentar su momento más difícil en marzo y abril, pero que luego comenzará a recuperarse en V, es decir, muy rápidamente. Destacó además que la inflación está mostrando signos de desacelerarse, con datos de febrero que sugieren una caída al entorno del 10% mensual. Además, insistió que va a avanzar con la eliminación progresiva del cepo cambiario y sanear el Banco Central para mitad de este año. 3. El vocero presidencial Manuel Adorni anunció el viernes la eliminación de los fondos fiduciarios del Estado por falta de transparencia y por considerarlos instrumentos políticos. Según las estimaciones del gobierno, estos fondos representan cerca de medio punto del PBI o alrededor de 2.000 millones de dólares. La medida se alinea con el ajuste fiscal prometido por el presidente y por Caputo y llega después de que fracasara la aprobación de la iniciativa en el marco de la ley Ómnibus. Los fondos fiduciarios, creados a partir de los 90, fueron destinados a diversas obras públicas y subsidios. Entre ellos están el Procrear, infraestructura hídrica, integración sociourbana, manejo del fuego, estabilizador del trigo argentino, desarrollo provincial y recuperación de la actividad ovina. Aunque no queda claro si el gobierno va a poder eliminar todos estos fondos por decreto, el gobierno dijo que va a avanzar también con otras cajas de la política. Antes de pasar a La Fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 2,6% el viernes, fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 2,8% para Superviel y caídas de hasta 6,4% para Globant. El dólar blue cerró en 1.060 pesos, el MEP en 1.099 y el contado con liqui en torno a los 1.193 pesos. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días y buena semana, inversores. Vamos a hablar de bonos. Venimos de una semana muy positiva para el hard dólar soberanos. Entre el lunes y el viernes pasado, los globales subieron en promedio un 8,2% y los bonares hicieron lo propio, un 9,7%. Pareciera que a pesar del fracaso de la ley de bases, el mercado se está volviendo optimista con la deuda argentina, algo que se refleja en el riesgo país, que cerró en 1.788 puntos, el nivel más bajo desde el 5 de mayo de 2022. No obstante, tengamos en cuenta que Argentina es el tercer estado con peor riesgo país en toda Latinoamérica, solo por debajo de Venezuela y Bolivia. En lo que refiere a la deuda en pesos, el viernes pasado, a última hora, el gobierno anunció el resultado de la última licitación, en la que levantó 4,86 billones. El 38% fue a parar a un bono SER cero cupón que vence en junio de 2026. Y el 62% restante a un bono SER cero cupón que vence en junio de 2027. Las tasas nominales anuales de corte fueron de 3,4 y 3,33% respectivamente. De esta forma vemos que los bonos licitados cortaron con tasas más negativas que en la licitación previa, ya que el Tesoro no convalidó premios contra el secundario. Además, el Tesoro sigue estirando duration, aprovechando la liquidez que aún anda dando vueltas y el apetito por deuda indexada a la inflación.
Tras la subasta, el Ministerio de Economía anunció que el financiamiento obtenido por encima de los vencimientos será utilizado para recomprarle al Banco Central los AL35 que tiene en cartera por aproximadamente el 30% de la base monetaria. El equipo de Caputo informó que puede hacer esto ya que el equilibrio fiscal financiero del Tesoro Nacional elimina la necesidad de tomar nueva deuda. Recordemos que en la semana el ministro había tenido un cruce tuitero con Cristina Kirchner en el que el funcionario le dijo a la expresidenta que la deuda es un correlato del déficit fiscal. Esta semana veremos si el Banco Central logra colocar el remanente de la serie 2 de los BOPREAL. Recordemos que este tramo tiene previsto una emisión de 2.000 millones de dólares y ya fueran adjudicados 1.440 millones. Por otro lado, los BOPREAL Serie 2 empezaron a cotizar en bolsa el viernes 16 de febrero y acá habrá que ver qué precio les pone el mercado. Ahora vamos a hablar con un experto del mercado, como nos gusta hacer siempre en esta columna. En este caso, estamos en contacto con Neri Persicini, Head of Research and Strategy de GMA Capital. Neri, buenos días. En primer lugar te pregunto cómo estás viendo los bonos soberanos en dólares y si crees que esta inflación en dólares que está teniendo el país les quita atractivo. Hola Juan Pablo, gracias por la invitación. Te respondo con varias aristas. Por un lado, no vemos una relación clara entre la inflación en dólares que Argentina está experimentando en estos meses con efectos negativos sobre la deuda en dólares. No encontramos un link directo sobre los drivers de la ecuación de la sostenibilidad de la deuda, tales como el crecimiento económico, la tasa de interés, el stock de deuda y la trayectoria del superávit primario. Aunque sí podría haber algún efecto indirecto sobre la competitividad precio de la economía, de la mano de un atraso cambiario más acelerado. Esto le quitaría holgura al sector privado para generar dólares comerciales y al Banco Central, o el Tesoro si tuviera superávit, para comprar esas divisas. Es decir, la situación de la cuenta corriente de largo plazo es fundamental para la mejora de la posición de reservas netas, especialmente cuando la cuenta financiera sigue vedada. De todas formas, no creemos que esta secuencia tenga relevancia en el corto plazo. De cualquier forma, nuestra visión sobre los soberanos hard dollar es positiva. Existe upside porque a Argentina le falta mucho recorrido para normalizarse, pero va en la dirección correcta. De hecho, esta parece ser la tesis del mercado, que le dio un voto de confianza a Milei en estos 2 meses de gestión. Los inversores parecen ponderar más cómo el gobierno lidia con lo urgente, en el plano económico, que con lo importante, que es la agenda de reformas hoy trabada en el Congreso. Así las cosas, el mercado entiende que el mayor mérito de la gestión parece haber sido esquivar con cierto éxito un proceso de espiralización. Las claves de este pequeño triunfo: el cambio de régimen fiscal, monetario y cambiario que ofició de ancla temporal para que los precios no se espiralicen. Además tenemos que considerar el bajón de la actividad. Ya tenemos indicadores tempranos en enero que señalan desplomes de entre 20 y 30% en sectores claves de industria y construcción, y la caída del salario real que colaboraron para mitigar ese pass-through de la devaluación a precios. Con todo, el precio de los bonos en dólares se duplicó en 18 meses y escaló más de 50% desde octubre pasado, y el potencial hacia adelante sigue intacto. Basta con ver que la curva tiene una paridad media de 40% y una TIR que promedia el 24%. De este rendimiento, depurando la tasa libre de riesgo y el riesgo país de América Latina, el 67% de nuestro costo financiero responde a cuestiones idiosincráticas. Ahí hay espacio para mejorar, incluso con alguna turbulencia desde el exterior. Por eso, en un escenario conservador de normalización, con los rendimientos convergiendo al 15%, el upside a un año entre ganancias de capital y flujos a cobrar promediaría 60%. Las mejores oportunidades, por la forma de la curva, todavía parecen estar en el tramo corto. Pero para aquellos que busquen un posicionamiento más defensivo, la rotación hacia títulos con Indenture 2005 y Current Yield de 10%, la verdad, cada vez luce más atractiva. Y te pregunto ahora por los bonos provinciales. ¿Ustedes ven atractivo en la curva subsoberana? Creemos que los mejores momentos de los créditos subsoberanos quedaron en el pasado. Al igual que las ON, supieron defender muy bien el capital en tiempos de deterioro del soberano. Pero a la luz de las oportunidades que empiezan a aparecer en la curva de globales y bonares, la verdad que los títulos provinciales están un poco deshilachados. Sin embargo, destacamos que pueden seguir siendo un bastión
para los inversores más conservadores y algunas tesorerías que no quieren exponerse a la volatilidad del soberano. En concreto tenemos el CABA 27, que continúa siendo el Treasury de la curva provincial, con una TIR superior al 9% en dólar cable. Créditos con regalías petroleras también son para considerar, como el NTD11 de Neuquén y el Pool 26 de Chubut, ambos a 2030 y con cupones y amortizaciones trimestrales. El resto del lote a monitorear incluye los bonos de provincias con finanzas saludables como Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay una fuente de riesgo subsoberano para tener en cuenta por estos días, además de la liquidez y de paridades altas, que pasa por la relación de los gobernadores con Nación. En algunos casos, el ajuste que muchas provincias ejecuten o no podría impactar en sus respectivos créditos. Muchísimas gracias, Neri, por tu claridad. Y a nuestros oyentes les recomiendo mucho seguirlo a Neri en su cuenta de Twitter, @NeriPersi, con S, ya que es una de las personas que mejor analiza el mercado en redes sociales. Antes de cerrar esta columna, quería mencionar un muy buen informe sobre bonos brasileños que publicó un par de días atrás Nicolás Rosset, analista de estrategia de mercados globales en Cohen Aliados Financieros. Rosset observa que hay potencial en la renta fija del Penta Campeao por un entorno económico favorable marcado por políticas monetarias flexibles y tasas decrecientes. Es importante destacar el diferencial de rendimiento que te entregan respecto de los treasuries de Estados Unidos los bonos brasileños. Al momento del informe, un bono brasileño a 10 años estaba rindiendo 10,7% con una duration de 5,7 años, mientras que un bono brasileño a 2 años ofrecía una tasa del 9,7% y tenía una duration de 1,8 años. El informe además destaca que estos bonos ofrecen ventajas fiscales para los inversores en Argentina, ya que, aunque están sujetos a impuestos sobre bienes personales y ganancias de capital, los ingresos generados por los cupones de estos bonos están exentos de tributación. Quienes quieran leer más pueden buscar este informe que está abierto en la web de Cohen Aliados Financieros. Bueno, inversores, me despido hasta la semana que viene y muchas gracias por estar ahí. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo Javier Milei este viernes. Gramsci señalaba que para implantar el socialismo era necesario introducirlo desde la educación, la cultura y los medios de comunicación. Argentina es un gran ejemplo de ello. ¿Y vos, estás de acuerdo con lo que dijo el presidente? Déjame saberlo en Twitter. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me puedes seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.